La Guerra Humano-Forerunner fue una serie de importantes conflictos interestelares librados entre la Alianza Humano-Sansium y la Ecúmene Forerunner durante más de un milenio, desde alrededor del 107.445 hasta el 106.445 a.C. en todo el brazo de Orión de la Vía Láctea. Derivadas de un brote Flood en el dominio de los humanos, las guerras resultaron en el desmantelamiento del imperio interestelar de la humanidad y en la cuarentena de la especie Sansium. La bibliotecaria consideró que las guerras habían sido la mayor amenaza al poder Forerunner en su historia y creía que el conflicto debilitó a los Forerunner lo suficiente como para permitir que el Flood emergiera victorioso hasta el disparo de los anillos. Si bien la derrota de la humanidad afirmó el dominio Forerunner sobre toda la galaxia, la destrucción de una importante potencia militar combinada con el cisma político posterior dentro de los niveles más altos de la sociedad Forerunner preparó el escenario para el regreso del Flood y la desastrosa guerra Forerunner-Flood. La humanidad tenía menos poder en la galaxia que los Forerunner, y despreciaba la interferencia Forerunner en los asuntos de otras especies. Buscando escapar del dominio Forerunner, la humanidad se expandió por todo el brazo de Orión y eventualmente construyó un imperio que constaba de al menos 20.000 mundos en 1000 sistemas. El Didacta había considerado a la humanidad como la segunda mayor potencia militar de la galaxia y el último rival de la influencia Forerunner antes del Flood. En su historia temprana, la humanidad se había aliado con los también tecnológicamente sofisticados Sansium. Esta alianza produjo tecnología que rivalizaba fácilmente con la de los Forerunner. A medida que recolectaban y estudiaban la tecnología precursora en Charumakor, creando una de las colecciones más grandes de artefactos precursores en la galaxia, los rápidos logros tecnológicos de la humanidad los hicieron cada vez más arrogantes y dispuestos a desafiar el dominio Forerunner. Esto, junto con su creencia de que eran los verdaderos herederos del manto de los precursores en lugar de los Forerunner, los convirtió en enemigos ideológicos de los Forerunner. El Didacta, comandante en jefe del ejército Forerunner, veía a la humanidad como una de las especies más conflictivas, intolerantes y egocéntricas de la galaxia. Durante su colonización de otros planetas, los humanos descubrieron naves de carga de origen desconocido, que supuestamente habían llegado de la Gran Nube de Magallanes, estrelladas en planetas cerca del borde de la galaxia. Los humanos no encontraron tripulación, y las naves parecían estar automatizadas, pero se encontraron millones de pequeños cilindros transparentes llenos de un polvo desconocido. Las pruebas iniciales se realizaron en la contención más estricta. Estas primeras pruebas demostraron que el polvo era inofensivo e inútil, al estar compuesto de moléculas orgánicas de cadena corta sin vida. Los primeros experimentos demostraron efectos psicotrópicos en algunos animales domésticos más pequeños, uno de los cuales era el Feru. Las pruebas de polvo en el Feru demostraron ser inicialmente inofensivas, y de hecho, parecieron alentar la aparición de rasgos deseables en su apariencia y comportamiento. Sin embargo, con el tiempo, el polvo comenzó a fusionarse con el genoma del Feru y a alterarlo para generar sus propias supercélulas Flood. Pronto, el Feru infectado comenzó a infectar a otros e incluso comenzó a mostrar algunos síntomas de la mutación Flood, como formaciones carnosas parecidas a tentáculos. El contacto cercano con los Feru propagó la infección a la humanidad. Algunos Sansium también se infectaron, ya que los Feru también eran mascotas en los mundos Sansium. Finalmente, el Flood comenzó a propagarse e inició su etapa salvaje, donde el parásito busca aumentar su biomasa y alcanzar su fase coordinada. Para cuando los funcionarios humanos descubrieron lo que había hecho el polvo, ya era demasiado tarde. Planetas enteros fueron infectados y el Flood comenzó a expandirse agresivamente. Los humanos, desesperados, comenzaron a tomar por la fuerza mundos de otras especies para compensar los que habían perdido. La humanidad aniquiló 50 sistemas indefensos donde los Forerunner habían reubicado a otras especies. Después de que las poblaciones fueron eliminadas, la humanidad las reemplazó con sus propias colonias para fortalecer su control sobre sus nuevos territorios. La humanidad buscó tomar por la fuerza nuevos mundos en cualquier lugar, incluidos aquellos habitados por Forerunner. Sin embargo, no toda esta violencia aparentemente irracional fue impulsada por la voluntad de expandirse. En cambio, las flotas humanas bajo el mando de Fortencho, señor de los almirantes, estaban esterilizando planetas con infestaciones Flood. Cuando los mundos Forerunner se infectaron, fueron inmediatamente el objetivo de un bombardeo orbital, matando a millones de Forerunner en el proceso. Como los Forerunner aparentemente no creían que el Flood fuera una amenaza creíble para su ecúmene, estas acciones solo alimentaron su odio hacia la agresión humana percibida contra otras especies. Erda, el mundo natal de la humanidad,
fue uno de los primeros mundos tomados por los Forerunner, un tremendo golpe para la moral de la humanidad. En el transcurso del conflicto que duró un milenio, la humanidad nunca se acercó a menos de 15.000 años luz del complejo de Orión, el centro del poder Forerunner. El Didacta ideó un plan de salto desliespacial en el que las flotas Forerunner saltarían a mundos humanos estratégicamente importantes y simplemente se omitirían otros sistemas estelares humanos menos importantes, lo que permitiría a los Forerunner conservar sus recursos y luchar de manera eficiente. 40 años antes del último conflicto de la humanidad con los Forerunner, una expedición científica humana descubrió un ser ancestral conocido como el Primordial. Los investigadores humanos llevaron la criatura a Charu Makor e intentaron preguntarle sobre el Flood. Recibieron respuestas tan traumatizantes que muchos de ellos se suicidaron en lugar de vivir con el conocimiento. Como última medida desesperada, los líderes de la humanidad decidieron tomar un tercio de su población y alterarlos genéticamente. Luego tomaron este tercio de la población humana y permitieron que el Flood los consumiera. Se creía que los nuevos genes mataron agresivamente la biomasa del Flood y destruyeron al Flood hasta que los pocos que sobrevivieron se vieron obligados a escapar. No reaparecerían hasta otros 9.000 años. Sin embargo, en realidad el Flood no había sido derrotado y las alteraciones genéticas no habían sido efectivas para combatir al parásito. Más bien, el Flood se retiró voluntariamente, aunque las razones por las que lo hicieron no se harían evidentes hasta miles de años después. El conflicto con el Flood destruyó incontables sistemas habitados por humanos y costó más de un tercio de la población de la humanidad y recursos militares significativos. A pesar de la desventaja de luchar en una guerra masiva en dos frentes, la humanidad logró prevalecer sobre el Flood y casi también sobre los Forerunner. Sin embargo, el Flood se cobró su precio y, en su derrota, sonó la sentencia de muerte de la civilización humana a manos del Didacta. Si bien las fuerzas humanas eran capaces de lidiar con los Forerunner en igualdad de condiciones, las fuerzas totales que podían comprometer nunca fueron suficientes para asegurar la victoria. Después de que el Flood comenzó a retroceder de la galaxia, los humanos pudieron asignar más de su fuerza militar contra los Forerunner, pero los guerreros del Didacta ya habían ganado la ventaja estratégica mientras la humanidad luchaba contra el parásito. Aunque se redujeron, el Flood aún tenía el control sobre miles de mundos a lo largo del margen galáctico. Los siervos guerreros bajo el liderazgo del Didacta entraron en contacto con el parásito en ese momento, lo que resultó en la infección de cientos de sus flotas de batalla. Sin embargo, una vez que comprendieron la amenaza que representaba el Flood, adoptaron una política de exterminio total y pudieron derrotar al parásito mediante pura potencia de fuego. De los pocos especímenes dispersos retenidos para su análisis, los Forerunner se enteraron por primera vez de la plaga lógica del Flood, que había corrompido a las ancillas a bordo de las flotas infestadas. Antes del conflicto final en la guerra, la humanidad hizo grandes avances en tecnología militar y científica a la par de los Forerunner, gracias a los esfuerzos de la comandante política y moral de la humanidad, Iprin Prikusma, quien alentó a los humanos a estudiar las tecnologías de los conflictos anteriores de la humanidad con los Forerunner. Al mismo tiempo, la clase constructora Forerunner diseñó numerosas armas y naves nuevas para el esfuerzo bélico, aumentando su riqueza y poder en un tremendo grado. Después de ser empujados hacia el núcleo de su imperio, la especie humana logró contener al ejército Forerunner durante 50 años en su capital, Charu Makor. A pesar de que los humanos usaron caminos estelares precursores para unir sus defensas orbitales y la gran cantidad de preparación y estudio obtenidos de los primeros conflictos de la humanidad con los Forerunner, la humanidad fue superada y aislada de los refuerzos cuando el ejército Forerunner interrumpió las rutas desliespaciales de la humanidad, evitando efectivamente refuerzos y suministros, así como bloqueando la capital Charu Makor del resto de la alianza humano-Sansium. El señor de los almirantes Fortencho, comandante de las últimas flotas de Charu Makor, logró resistir con éxito al Didacta durante 3 años más de ataques continuos a pesar de estar abrumadoramente superado en número y usar tecnología inferior de IA y desliespacial. Las naves humanas se movían alrededor cientos de veces para contrarrestar las atrevidas incursiones orbitales del Didacta, para evitar que establecieran órbitas superiores en términos de eficiencia energética. Durante el asedio del planeta, los Forerunner contactaron a los Sansium y formularon un trato secreto. Enfrentando una derrota inevitable, los Sansium debían traicionar a sus aliados humanos al ayudar a que los Forerunner pasaran las defensas de Charu Makor. A cambio, los Sansium se salvarían de la extinción o la involución, y en su lugar serían puestos en cuarentena en su sistema de origen. El golpe final llegó cuando los Forerunner organizaron un asalto a través de 7 portales desliespaciales,
abiertos en intervalos de 1 hora para desplegar una flota masiva comandada por el Didacta y sus comandantes más experimentados. Los Forerunner sacrificaron una cantidad significativa de naves, que iban desde grandes naves de guerra y acorazados hasta cruceros, en oleadas masivas para crear aberturas en las ahora débiles defensas orbitales humanas y abrumar a los defensores humanos con pura fuerza. En los momentos finales antes de la caída, se llevó a cabo un debate en los niveles más altos del gobierno humano para atraer deliberadamente al Flood y usarlos contra la ecúmene Forerunner para ganar tiempo. Finalmente, el plan fue rechazado por ser demasiado peligroso para el resto de la galaxia y la humanidad se rindió a pesar de conocer el resultado inevitable. Si no hubiera sido por la traición de los Anciums, el punto muerto podría haber durado indefinidamente debido a las defensas únicas del planeta. Durante la última resistencia de los humanos, un equipo de fuerza especial de 7000 guerreros y 70 naves liderado por Iprin y Prikuzma fue asignado para proteger el bloqueo temporal del primordial en Charu-Makor. Ante la inevitable derrota, los guerreros humanos se despojaron de sus uniformes para que los Forerunner no pudieran identificar a sus comandantes. A pesar de esto, el Didacta pudo reconocer fácilmente a su principal adversario, el Señor de los Almirantes, entre los sobrevivientes reunidos. Sabiendo lo que iba a pasar si perdían, la mayoría de la población humana cometió suicidio en masa. Aquellos que se rindieron tuvieron sus mentes y cuerpos inspeccionados minuciosamente para descifrar su supuesta inmunidad al Flood. Cuando esto no dio resultados, sus patrones mentales fueron extraídos en forma digital por compositores, matando a sus seres físicos. Estas esencias luego serían colocadas en futuras generaciones de humanos a través de un geas impuesto por la bibliotecaria. Después de la batalla final, el Didacta hizo construir varios monumentos en el sistema de anillos de otro mundo humano llamado Sotra-Akor, en memoria de sus guerreros caídos. Después de que Charu-Makor cayera, las flotas humanas restantes, que consistían en 40 cruceros y 10 plataformas, se retiraron a otro sistema estelar ocupado por humanos en la constelación del Gran Tigre cerca del borde galáctico, bombardeando sus planetas hasta convertirlos en escoria como una estrategia de tierra quemada, negando a los Forerunner sus recursos. La derrota fue desastrosa tanto para la humanidad como para los Ancium. Los Forerunner victoriosos decidieron desmantelar la civilización humana, lo que provocó que la especie retrocediera a un estado pretecnológico. Los Forerunner y sus especies sometidas reunieron a los restos de la especie humana de toda la galaxia para exiliarlos a su mundo natal y obligarlos a pasar por un proceso de involución biológica. El sistema natal de los Ancium fue puesto en cuarentena, con la nave Forerunner, Deep Reverence, orbitando el mundo natal de la especie, Yan-Yur-Com. El acceso desde fuera del sistema fue bloqueado por un escudo de cuarentena. Cuando la bibliotecaria intentó indexar a los Ancium durante las primeras etapas de la guerra Forerunner-Flood, los Ancium confundieron sus intenciones y se rebelaron contra los Forerunner. El maestro constructor Faber aprovechó esta oportunidad para probar los efectos de halo en los seres vivos, probando el arma en el mundo natal de los Ancium. La prueba superó todas las expectativas. Este acto genocida llevó a la casi extinción de los Ancium, así como a la remoción de Faber del poder y su posterior juicio por cargos de traición contra el manto. Debido a la repentina retirada del Flood en las etapas finales de la guerra, el liderazgo Forerunner había llegado a creer que la humanidad había encontrado una cura para el parásito. Este logro salvó a la humanidad de la extinción, un destino que había caído sobre muchas especies que desafiaron el control Forerunner a lo largo de los siglos. Aunque ella misma era escéptica sobre la existencia de una cura, la bibliotecaria apeló al Consejo Ecúmene para que la humanidad se salvara, ya que solo con la cultura de la humanidad y el conocimiento de toda la civilización intacto, los Forerunner podrían esperar desbloquear la cura para el Flood. El Consejo estuvo de acuerdo, pero solo en parte. En lugar de mantener a los humanos en sus formas orgánicas, a numerosos humanos en Charu-Makor se les extrajeron las mentes a través de compositores y posteriormente se les sometió a un ciclo de interrogación durante miles de años. La bibliotecaria también implantó copias de estos recuerdos en el material genético de futuras generaciones humanas, diseñadas para despertar cuando se cumplieran las circunstancias adecuadas como parte de sus propios planes. Sin embargo, la bibliotecaria y sus trabajadores de vida permanecieron muy escépticos sobre si realmente existía una cura. Sus proyecciones mostraban que el Flood debería haber sido capaz de invadir por completo la galaxia en varios siglos, y sospechaban que había algo más en juego con respecto a la retirada del Flood. Más tarde se descubrió que no solo la humanidad no había encontrado una cura para el Flood, sino que la retirada del Flood había sido una trampa, llevada a cabo tanto con el propósito de preservar a la humanidad de la destrucción a manos de los Forerunner,
como con el propósito de desperdiciar el tiempo y los recursos de los Forerunner en una búsqueda sin salida de una cura para el Flood que nunca había existido. La amenaza del Flood conduciría al surgimiento de los constructores corruptos liderados por el maestro constructor Faber y finalmente, al destierro y ejecución del liderazgo prometeo y la marginación de la clase de los siervos guerreros. Una vez que la humanidad fue derrotada, las tragedias de la guerra convencieron al Didacta y a sus compañeros prometeos de que usar la matriz de anillos, al igual que la destrucción de la humanidad, violaría el manto. Los prometeos se opusieron y evitaron con éxito la construcción de los anillos durante miles de años, hasta que fueron derrotados por los constructores. Aunque se oponía a la destrucción total de la humanidad defendida por el Consejo, el Didacta culpó a la humanidad por tomar el manto de responsabilidad sobre sí mismos, creyendo que fueron sus acciones imprudentes las que trajeron la enfermedad a la galaxia. En verdad, los Forerunner tuvieron incluso menos éxito en la lucha contra el Flood que sus rivales humanos. El manto, sosteniendo que toda vida era sagrada, paralizó los intentos de los Forerunner de combatir la infección, permitiendo que el parásito se expandiera exponencialmente hasta que ninguna fuerza pudiera detenerlo. El Didacta más tarde lamentó la involución de los humanos, ya que no sabía que el Flood era la razón de la agresión anterior de la humanidad.